Buen día a todos. Mi nombre es André Felipe Arenas y voy a exponer el ejercicio 117 del libro Sengel, la octava edición. El tema es entropía y pues dice así el enunciado. Steam enters an adiabatic turbine at 5 megapascals, 650 Celsius and 80 meters per second and leaves at 50 kilopascals, 150 Celsius, and 140 meters per second. If the power output of the turbine is 8 megawatts, determine the mass flow rate of the steam flowing through the turbine and the isentropic efficiency of the turbine. Entonces, se nos pide hallar el flujo másico que está fluyendo a través de la turbina y la eficiencia isentrópica, dadas unas condiciones iniciales de entrada y unas condiciones de salida del flujo. Entonces tenemos el esquema, podemos ver hay una turbina a la cual le entra un flujo de vapor con 5000 kilopascales de presión, 923 Kelvin y 80 metros por segundo de velocidad inicial. Genera una potencia de 8000 kilowatts que salen a un eje de la turbina y por el escape salen el flujo con 50 kilopascales de presión, 423 Kelvin y 140 metros por segundo. Entonces, con esto podemos hacer unas suposiciones y aproximaciones para poder empezar a abordar el ejercicio como tal. Entonces se tiene que la altura es despreciable, por lo tanto pues podemos decir que la energía potencial del sistema es cero y que el sistema está en estado estacionario. Entonces esto permite concluir que el flujo másico es constante, lo que implica que el flujo másico a la entrada va a ser igual al de la salida, por lo que solo vamos a tener una variable de flujo másico y que el cambio de la energía con respecto al tiempo es igual a cero, debido a que es un sistema estacionario con flujo estacionario. La turbina es adiabática, porque el flujo de calor es igual a cero. Y para determinar ciertas propiedades, pues se usarán las funciones ya predeterminadas de ISO en la librería de termodinámica. Este problema va a abordar dos leyes físicas principales, que es la tasa de cambio de transporte de energía, pues que nos plantea que es el flujo másico por un teta, un factor teta, que es la suma de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Y vamos a utilizar la del balance de cambio de energía para un sistema estacionario, donde la energía que entra, el flujo de energía que entra, el flujo de energía que sale, es igual al cambio de energía en el sistema con respecto al tiempo. Pero como el sistema es estacionario, entonces el cambio de energía con respecto al tiempo pues es igual a cero. Entonces nos va a quedar que el flujo de energía que entra va a ser igual al flujo de energía que sale. Y pues como ya conocemos, el flujo de energía tiene que ver con respecto al calor, el trabajo y la masa. Las propiedades principales que necesitamos hallar en el primer caso para solucionar el problema va a ser la entalpía 1 y la entalpía 2. Y para el segundo caso, pues que es para hallar la eficiencia isentrópica, pues toca hallar la entalpía, pero ya en función de la entropía inicial, ya que la entropía es constante y pues no variará durante el proceso. Seguimos entonces con la parte de los cálculos. Para eso utilizamos el programa ISO. Acá a la derecha podemos ver pues, el esquema que se planteó anteriormente y pues el enunciado de nuevo. Entonces, pues vamos a definir primero entonces la velocidad 1, la velocidad 2, la entalpía 1, que la podemos hallar en función de la temperatura 1 y la presión 1. Tenemos entonces que la presión 1 son 5000 kilopascales y la temperatura 1 son 923 Kelvin. Y pues también necesitaremos hallar la entropía 1 del sistema para poder en el segundo punto
tener la entropía inicial y así poder hallar la eficiencia isentrópica. Para el segundo estado hallamos la entalpía número 2, que esta va a estar en términos de la temperatura 2 y la presión 2. La presión 2 son 50 kilopascales y la temperatura 2 son 473 Kelvin. 423, qué pena. Y bueno, esta entropía 2 no la vamos a necesitar. Entonces, como les comenté, se hace un balance de energía y dado pues que el sistema es estacionario, no hay cambio de energía en el sistema, por tal motivo el flujo de energía que entra es igual al flujo de energía que sale. Entonces vamos a definir el flujo de energía que entra como el flujo másico por el factor θ, que sería la entalpía 1 más la energía cinética 1 dividido un factor de 1000, debido a que las unidades de la entalpía, por ejemplo, están en kilojoule sobre kilogramo, y pues para convertir kilojoule sobre kilogramo a las unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado tocaría dividir sobre un factor de 1000 la energía cinética, y pues la energía potencial, que es despreciable, y va a ser 0. Además, como les comenté, pues no netamente está en función de la masa, el flujo de energía que entra, sino que también hay un trabajo de entrada y un calor de entrada. Recordemos que el calor de entrada es 0 y pues que no hay trabajo de entrada tampoco. Entonces eso lo definimos más abajo. El flujo de calor de entrada es 0, el flujo de trabajo, pues la potencia es 0, entrada. La energía potencial dijimos que es despreciable. Y la energía cinética 1, pues sería la velocidad 1 al cuadrado dividido 2. Ahora planteamos lo mismo con el flujo de energía que sale, donde si hay un trabajo de salida, el sistema es adiabático y pues no hay un flujo de calor. Y el flujo de energía de la masa, que es el flujo másico por la entalpía 2, pues factor de la entalpía 2 más la energía cinética 2 dividido el factor de 1000 para que nos den las unidades, más la energía potencial 2. Definimos abajo de nuevo las variables que utilizamos en nuestra ecuación de arriba y tenemos que el flujo de calor es 0, que el flujo de trabajo de salida son 8000 kilowatts, que es lo mismo que kilojoule sobre segundo, y la energía cinética 2, que es la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. La energía potencial 2 es despreciable, igual a 0. Y ya ahora solo nos resta hacer la igualdad, donde el flujo de energía que entra es igual al flujo de energía que sale. Calculamos nuestro sistema inicial, punto inicial, y pues acá tendremos que la energía cinética son 3200 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, la energía cinética de salida 9800 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, el flujo de energía de entrada, flujo de energía de salida, todas las variables, y tenemos entonces que nuestro flujo másico es de 8,03 kilogramos sobre segundo. Entonces, ya con este flujo másico ya podremos hallar el trabajo isentrópico, ya que entonces el sistema de ecuaciones, nuestra nueva variable, será el trabajo de salida, que eso es lo que queremos ver. O sea, teniendo un sistema libre de irreversibilidades, cómo se va a comportar, qué trabajo va a dar, y con este parámetro podremos hacer una comparación para determinar la eficiencia real del sistema. Entonces, pasando al segundo punto, tenemos que la entalpía 2 isentrópica, que es esta de acá, la entalpía 2 isentrópica, la podemos hallar con la función de entalpía, ¿sí? Donde la entalpía está en función del vapor, que está la entalpía del vapor isentrópica. Entonces la podemos hallar en términos de dos parámetros, que serían la presión 2, que no la dan, que son 50 kilopascales, y la podemos hallar en función de la entropía, que sería la entropía 2 isentrópica,
que, como ya la hallamos anteriormente, la entropía 2 isentrópica es igual a la entropía inicial del sistema, que ya se halló por tablas o con la función de is. Entonces ya con estos datos, como ya calculamos el flujo másico, como pues lo tenemos acá en la ecuación, entonces ya todo está definido arriba. Entonces el flujo de energía de entrada sería igual al flujo másico, que ya lo tenemos, la entalpía 1, que ya la tenemos, la energía cinética 1, que ya está, la energía potencial 1, que ya sabemos que es despreciable, que es igual a 0, la potencia de entrada que no hay, el flujo de calor de entrada que no hay debido al sistema adiabático. Entonces ya tenemos esto definido. La segunda ecuación a definir sería el flujo de energía de salida isentrópico, que sería el flujo de trabajo de salida isentrópico, que es la variable de interés, más el flujo de calor de salida, que es igual a 0, y el flujo más el flujo másico, que ya lo tenemos, por la entalpía 2 isentrópica, que ya la acabamos de hallar en función de la presión 2 y de la entropía 2 isentrópica, la energía cinética 2, pues, que no varía, y la energía potencial 2, que ya sabemos que es despreciable. Entonces acá volvemos a igualar en el is la ecuación, donde el flujo de energía de entrada isentrópico es igual al flujo de energía de salida isentrópico. Y ya con esto pues podremos hallar cuál es el trabajo de salida. Vamos a calcular. Y tenemos entonces que el trabajo de salida isentrópico es 9660 kilowatts. Y ya con esto podremos hacer una relación para hallar la eficiencia de la turbina, que sería el trabajo de salida, que serían 9660 kilojoules sobre segundo, kilowatts. Y ya con esto tenemos un parámetro de comparación para hallar la eficiencia isentrópica de la turbina. Entonces acá más abajito tenemos que la eficiencia de la turbina sería igual al trabajo de salida en el primer punto sobre el flujo de trabajo de salida isentrópico. Entonces tenemos que el flujo de trabajo de salida isentrópico tiene que ser mayor, debido a que no hay reversibilidades, y pues efectivamente nos da que es 9660 kilowatts, y esto se compararía entonces contra el flujo de salida inicial, que nos lo dan en el enunciado, que sería 8000 kilowatts. Entonces, dado esto, nos da que la eficiencia de la turbina es de 0,8281, que en porcentaje sería 82,81%. Entonces ya con esto ya tenemos los resultados de nuestro problema, donde el flujo másico es 8,03 kilogramos sobre segundo y la eficiencia isentrópica del sistema es de 82,81%. Ya con esto podremos pasar a concluir acerca del problema. De las conclusiones y el análisis, entonces tenemos que, como se comentó anteriormente, el trabajo isentrópico tenía que ser mayor, pues debido a que se consideraba sin irreversibilidades, lo cual es un indicador de que el análisis fue correcto. También tenemos que la temperatura final en el caso isentrópico es menor, pues debido a que el proceso de la turbina se considera más eficiente. Recordemos que para volver más eficiente el proceso de una turbina se debería considerar una temperatura de entrada mayor y una temperatura de salida menor. Entonces, como el trabajo isentrópico es más eficiente en teoría, pues la temperatura de salida debería ser más baja. Se calculó entonces con el IS y nos dio que la temperatura isentrópica es de 354,5 Kelvin,
lo cual es más bajo que la temperatura 2 dada en el enunciado, que era de 423 Kelvin. Se redujo un aproximado de 77 grados. Y además, pues podemos decir que la turbina es altamente eficiente, pues su eficiencia isentrópica es de aproximadamente el 83%. Con esto finaliza el análisis del ejercicio y muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.